Buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de las universidades, institutos y colegios universitarios, universidades politécnicas territoriales, universidades experimentales, universidades autónomas, a los trabajadores obreros, a los empleados y empleadas, a los profesionales, a los trabajadores jubilados, a los profesores universitarios. En el día de hoy, en nombre de la Confederación Universitaria de Trabajadores, constituida por la Federación Nacional de Sindicatos Obreros, FENASOE, por los sindicatos no federados, por la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales, FENACIPRU, y en nombre de la Federación de Trabajadores de la Educación Superior, FETRESUC, en proceso de conversión a FETRO Universitario, estamos haciendo el primer balance de lo que hemos denominado un paro general de 72 horas, un paro no presencial. Las universidades autónomas, las universidades experimentales, los institutos y colegios, a través de las diferentes modalidades, vienen implementando el mecanismo de lucha tradicional de la clase trabajadora, hoy en el marco de una nueva coyuntura que queremos explicar. En primer lugar, no hemos recibido hasta ahora la posibilidad de reunirnos con el ciudadano ministro de Educación. El ministro de Educación le ha ido sacando el cuerpo a la situación, dejando que cada día las universidades vayan condensando una serie de conflictos en función de no responder a algunos elementos que son clave y que son respuestas que tiene que dar él. En primer lugar, eso que él denominó la deuda por concepto de las cláusulas que fueron aprobadas, por ejemplo, el tema de los supervisores obreros, el tema de los seguros HCM, que seguimos manteniendo una situación con la OPSO en función de que la OPSO quiere encallejonar el proceso a como le da la gana, desconociendo lo que hemos suscrito, el tema de los jubilados, a los cuales no se les ha reconocido lo que está establecido en la nueva acta convenio. Y últimamente, con el anuncio del presidente Nicolás Maduro, nosotros queremos hacer, y así lo discutimos ayer en torno a lo que es la Confederación Unitaria de Trabajadores, los siguientes elementos. En primer lugar, nosotros creemos que apoyamos la propuesta del presidente Nicolás Maduro de aprobar 30% para el salario mínimo nacional, en el entendido que aunque consideramos que no es lo suficiente para parar el elemento inflacionario desatado por la voracidad rapada de un capitalismo anómalo que en estos momentos le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores, creemos que ese 30% ayuda a los trabajadores que dependen del salario mínimo, que en estos momentos son los más golpeados. Igualmente, el incremento de la unidad del llamado bono alimentario a 1.5, es decir, a 6.750, ayuda a resolver el problema fundamentalmente de la dieta alimentaria de los trabajadores y sus familiares. En ese sentido consideramos que es importante y además apoyamos la medida porque es una medida que va en función de la clase trabajadora. Pero también queremos albergar los siguientes elementos. En primer lugar, el elemento del bono alimentario también prela para los trabajadores universitarios. Es decir, nosotros tenemos 1.3 desde el mes de enero hasta ahorita y a partir del 1 de noviembre tienen que compensar con el 20% que falta. Pero eso no estaría completo si no se aplica al sector de los jubilados en igualdad de condiciones, porque la contratación, que aún no se ha depositado, tiene como objetivo, como elemento fundamental, el término de la igualdad. Con respecto al 30%, nosotros sostenemos, y es de nuestra posición, que ese 30% le debe corresponder a los trabajadores universitarios porque nuestro interés y nuestro contrato está basado en función de 1.51 salarios mínimos para el sector obrero, 1.62 para los trabajadores, y los incrementos se dieron en las siguientes condiciones. Un incremento a partir del salario mínimo de enero, otro incremento del 15% a partir del salario mínimo de febrero, un incremento a partir del salario mínimo de mayo y un incremento a partir del salario mínimo de julio. Por supuesto, si hay un nuevo incremento salarial del salario mínimo en este año, que es en el mes de noviembre, como bien lo decretó el presidente Maduro, y que además establece la condición de salario mínimo, este debe también llegar a los trabajadores universitarios. En ese sentido, queremos reunirnos y sentarnos con las autoridades universitarias, con en este caso el Ministerio de Educación Superior, en función de que esto logra o compensa lo que es nuestra contratación. Si bien es cierto, nos van a decir, no, pero es que no quedó establecido si nosotros decíamos la cláusula de contingencia es para el mes de abril para hablar del salario del 2016. Pero en este caso no pudo ser pagado porque no se sabía que se iba a incrementar, y al incrementarse debe mantenerse la misma coherencia de pago y de incremento como se mantuvo, toda vez que aún la contratación colectiva no ha cerrado por el caso de que todavía no se haya depositado en el Ministerio de Trabajo. Eso en el primer momento. El segundo elemento importante que queremos hacer como referencia de esto es que en el marco de la lucha de los trabajadores, los contratos colectivos no son más que instrumentos, herramientas para mejorar la condición. Nosotros hemos visto algunas declaraciones peyorativas en torno al incremento salarial.
Nosotros nos preguntamos, ¿puede algún venezolano rechazar el incremento del 30% para el salario mínimo para ayudar a las masas empobrecidas de trabajadores de este país que son los que están sufriendo el precio de la crisis? Creemos que no. Quien lo haga lo hace desde el punto de vista de una mezquindad y nosotros no nos empatamos en eso. Sencillamente nosotros corroboramos el elemento del salario mínimo para la clase trabajadora, pero en este caso consideramos que tenemos el derecho a aspirar al 30% que decretara el presidente Maduro, y así lo vamos a estar planteando a partir de estos momentos con todo un mecanismo. Nosotros le solicitamos al presidente de la República e incluso en esta oportunidad al vicepresidente de la República que pudiera atender una comisión de los trabajadores universitarios, obreros y empleados, o de la comisión de los comandos interfederativos, para discutir estos elementos que están allí. No sabemos cuál es la intención o pretendida que tiene el ciudadano ministro de Educación de no reunirse con nosotros por ahora. Sin embargo, nosotros entendemos, bueno, que está ocupado en muchas situaciones y en ese sentido le damos la oportunidad de que revise la situación y pueda reunirse con nosotros para evitar que esto vaya a malos mayores. Por eso, en torno a esto, nuestras federaciones han convocado en el marco del planteamiento que tenemos en la línea de conflicto 72 horas de paro. 72 horas de paro a partir del día de hoy, martes, miércoles y jueves. El viernes evaluamos la situación y estamos convocando una gran asamblea universitaria nacional, donde con delegados sindicales de todo el país, con los trabajadores del centro del país, aquí en el aula magna de la universidad, lo vamos a hacer a casa llena. Los cuerpos de seguridad pueden mandar también sus mecanismos ahí para que chequen la veracidad de la opinión que en estos momentos sienten los trabajadores, ustedes que manejan la inteligencia segura y no el chisme y el rumor. E igualmente le hacemos una invitación a los medios de comunicación a que asisten y tomen los elementos de la asamblea. Aquí vamos a discutir estos elementos que planteo hoy, pero además un elemento clave es que si no hay una respuesta, evidentemente aquí al lunes, tendríamos que sacar a los trabajadores a la calle. En ese sentido estamos manejando la posibilidad de una gran marcha nacional con destino, bueno, a donde estén las respuestas para los trabajadores. Si el ministerio no quiere reunirse con nosotros por alguna razón, pues tendremos que ir más arriba y entonces en ese sentido le pedimos la cooperación, no solamente los organismos de seguridad, porque esta es una marcha de trabajadores en el marco del conflicto interno de los trabajadores, para garantizar nuestra presencia ante las más altas autoridades en función de exponer cuál es la situación que está aquí. No es como pretenden decir algunos dirigentes sindicales, entre comillas, que se oponen a los paros porque ellos pareciera que todo está conforme. Métase en una universidad y vea, vaya y converse con los trabajadores para que sepan lo que están pensando. En estos momentos, por ejemplo, no tenemos respuesta del segundo desembolso del pago para el mes de octubre como estaba garantizado. Esos son junio, agosto, septiembre y octubre. En ese sentido son junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 5 meses de retroactivo, no solamente de la cesta ticket, la llamada bono de alimentación, sino también el tema del salario para los trabajadores activos y para los trabajadores jubilados. El ministerio no ha enviado los recursos y ya hoy estamos a 19, perdón, a 20. Eso quiere decir que lo que quedan son 10 días para garantizar estos pagos y en ese sentido corregir los errores que se establecieron en el primer instructivo que enviara el Ministerio de Educación Universitaria. En ese sentido, nuestro paro está cimentado, nosotros lo asumimos con mucha responsabilidad y la única manera de parar la paralización de las universidades es a través del diálogo y de la conversación. En ese sentido, nosotros tenemos que decir la responsabilidad de estos paros, pues sencillamente hay quien no quiere escuchar. Y no pueden a estas alturas ponerse en la pretendida intención de hacerse como Shakira, ciegos, sordos y mudos, que no escuchen y después cuando le pregunten en la cámara de televisión responde que no sabe por qué están para los universitarios. Los universitarios estamos paralizando actividades ante la indolencia de que no nos escuchan, ante la pretendida ambición de violar la contratación colectiva recién constituida ahorita que ni siquiera tiene depositada, ante la pretensión que tiene la OXO de manejar nuestro HCM a su antojo y como le da la gana, sin el concurso de las bases sindicales que están establecidas en la contratación colectiva y en la pretendida intención que tienen los trabajadores de que nos incorporen también al aumento salarial del 30% que decretara el presidente. Por esas razones estamos aquí y vamos a estar. Y vamos a estar en la calle, vamos a estar asumiendo las posiciones de conflicto de pelea en el marco de un conflicto eminentemente gremial y en defensa de la integridad del salario de los trabajadores, lo que es el salario digno. Por otro lado, queremos hacer un llamado fundamentalmente en la Universidad Central de Venezuela, en donde el paro es total, pero hay muchas presiones de algunos sectores, sobre todo de los jefes, en función de pedirle a los trabajadores que están recién incorporados a la universidad, que ganaron concursos, que fueron ingresados, a que se presenten a su horario de trabajo. Nosotros hemos dicho en la universidad que las únicas actividades que están en estos momentos garantizadas son las instituciones educativas para que inclusive los trabajadores vayan a sus colegios y las del servicio médico. En ese sentido, todos los demás tienen que acatar el paro. Aquel trabajador que sienta
que su derecho está siendo soslayado, que busque un delegado sindical, nosotros lo presentamos, y aquella autoridad o jefe que no le tenga claro la cuestión del paro, pues que nos llame. Mi teléfono lo conoce todo el mundo para nosotros explicarles cuáles son las razones del paro y para que respeten. Así como los compañeros profesores están en una actividad de paro, los trabajadores administrativos también y los obreros tenemos unas actividades también de paralización de la jornada de trabajo. De esto están en competencia las autoridades universitarias, es decir, todo el mundo conoce esto. No hacemos nada de secreto, nuestro conflicto tiene un carácter eminentemente racional y tiene como objetivo fundamental garantizar el bienestar y la economía de los trabajadores, de todos los trabajadores, incluyendo de estos jefes que pretenden entonces aplicar medidas para que algunos trabajadores vayan a colaborar. En ese sentido, nosotros llamamos la atención a los trabajadores, cumplan la medida que aquí están sus organizaciones sindicales a hacer valer el derecho que ellos tienen. Por otro lado, como finalización, a los trabajadores y trabajadoras universitarios, les decimos, en estos momentos, el momento es de lucha y el futuro a nosotros nos pertenece. Tenemos la razón y en función de eso vamos a conquistar el derecho que tenemos a un salario digno. Muchas gracias.